Ok, ya está grabando. Ok. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos venir a estudiar tu palabra y aprender, Señor, a interpretarla adecuadamente. Es lo más importante para nuestra vida, poder escucharte claramente, Señor, y tener la conciencia tranquila de que estamos ante tu palabra y entonces exponernos por completo a ella y cambiar nuestra vida en base a ella, sabiendo que es la verdad. Te damos gracias por esto, te pedimos que estés con nosotros en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ayude, Señor, en la enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón. ¿Me puedes hablar tantito? Bien, como ustedes saben, hay aparentes contradicciones en la Biblia. Yo les di el ejemplo de los gadarenos, el endemoniado gadareno, y un evangelista, un evangelio, cuenta de un solo gadareno. Pero otro evangelista dice que eran dos. Entonces ya no sabemos, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos también en la clase pasada, pero una de las cosas principales en la palabra de Dios es que la misma palabra de Dios se explica a sí misma. Y eso es una gran bendición porque entonces sí estaríamos fritos, cada quien poniéndole su interpretación a la Biblia. Y no, pues yo creo que sí se equivocaron, no, yo creo que sí eran dos, pero esto, no, yo creo que sí era uno, pero el otro no lo vio, al otro y así. Y cada quien pensaría de una manera, otros de otra, pero gracias a Dios que existen las reglas del estudio bíblico y la Biblia se explica a sí misma, ¿ok? Y eso es de gran ayuda. Sobre todo si vas a ser alguien serio al estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino estudiarla. Y también si vas a tener gente a tu cargo para enseñársela. Es bien importante, ¿ok? Eh, Hay gente que aunque le muestres cómo se resuelven estas aparentes contradicciones, pues te va a seguir diciendo, no es cierto, tú estás mal, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer nada con los escépticos así. Hemos dicho que te tienes que acercar a la palabra de Dios con una buena actitud también. Vimos algunos ejemplos aquí. Vimos primero, dice, están los autores del Nuevo Testamento citando correctamente. Y vimos en Mateo 27:9, dice Mateo que está citando a Jeremías, dice, como dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Y cita ahí al profeta Jeremías. Y tú vas al libro de Jeremías, a las profecías de Jeremías, las lees todas una vez, otra vez, dos, tres veces, y no encuentras una cita así. Y entonces la gente dice, no, pues mira, se equivocó. Y como en Zacarías 11, 12 y 13, sí hay una cita bíblica que parece ser la referencia que está haciendo Mateo, pues la gente dice, Mateo se equivocó. ¿Ok? Y entonces confundió Mateo sus profetas del Antiguo Testamento. Y entonces lo que estamos aprendiendo aquí, y estos son solamente algunos ejemplos, tengo un libro completo sobre aparentes contradicciones y sus soluciones. Lo que estamos aprendiendo aquí es que simplemente al usar las reglas del estudio bíblico que tú ya sabes, que te las hemos enseñado, si tú aplicas las reglas del estudio bíblico, se resuelven. ¿Ok? Y entonces, aquí la regla es cada palabra. ¿Te acuerdas de esa regla? Cada palabra es importante. Cómo se dijo, cómo está dicho, qué palabras usaron. Las palabras individuales son la clave para poder entender la Biblia. Aunque si tú simplemente usas una palabra o un versículo, eso lo puedes sacar de contexto para que la Biblia diga cualquier cosa. Sí es importante la palabra que se usó en el contexto en el que está escrito. Entonces, lo mínimo que tú puedes agarrar para estudiar un texto en la Biblia es un párrafo, un grupo de enunciados que están hablando de la misma idea. Eso es un párrafo. Y entonces nosotros tratamos, en lo particular yo, siempre de tomar párrafos completos o historias completas de la Biblia para hacer una predicación y enseñarla. Y no agarrar un solo versículo, por ejemplo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hacer una predicación sobre ese versículo. No puedo, o sea, puedo sobresaltar ese versículo en el contexto de donde está escrito, pero te tengo que predicar todo el párrafo, a veces todo el capítulo donde está escrito esa aseveración, para entender lo que realmente quisieron decir. Porque obviamente tú no puedes hacer todo en Cristo. No puedes volar, por ejemplo. Es importante el contexto. Pero cada palabra, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo, el todo es sumamente importante, porque no es casi todo, como a veces juega Felipe. Casi todo, no. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según el contexto en el que está hablando, que son cuando tienes necesidades, tú todo lo puedes soportar, ¿ok? Por Cristo. Entonces, cada palabra es importante. Dios tiene sus razones por escoger las palabras específicas. Y Mateo 27:9, donde está esto, este aparente error, dice, lo que fue dicho por Jeremías, no lo que está escrito en Jeremías. Hay muchas veces que Mateo sí dice, como estaba escrito, y cita. Y tú haces, no, pues sí, es una cita. Pero aquí utiliza lo que fue dicho por Jeremías y no algo que está escrito. ¿Ok? Entonces, Santiago 4:5, por ejemplo, también no es una cita directa de un versículo del Antiguo Testamento, sino que Santiago está utilizando una idea que se proyecta en todo el Antiguo Testamento. Yo te hablaba de otra donde Pablo dice, como ustedes saben que dijo, fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Que Jesús dijo eso? No aparece en ningún lado. En ninguno de los evangelios dice, y Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. No aparece. Pero seguramente alguien lo escuchó, se lo escuchó a otro, le llegó a Pablo el dicho de Jesús, y aunque no esté escrito, él puede citarlo. Dice, ustedes saben lo que dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir, y no necesariamente es una cita de un evangelio, porque ni siquiera los evangelios estaban todavía escritos cuando Pablo dijo eso. ¿Ok? Entonces, no necesariamente se cita literal. Explicaba yo ese día también que cuando estamos en el Nuevo Testamento y se hacen citas del Antiguo, ellos citaban el Antiguo Testamento en griego y no en hebreo. Y entonces la variación del idioma es importante y la gran mayoría de las citas no son textuales. O sea, no dicen exactamente lo que dice el Antiguo Testamento, porque estaban sacadas del griego, del Antiguo Testamento en griego. Y entonces ya había cambiado, algunas palabras, las ideas, como tal, y entonces no citaban directamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos? Es un principio del citado libremente o citando libremente, donde solo el autor del trabajo tiene el derecho a citar libremente e interpretar su propia obra o trabajo. Lo utiliza mucho Pablo en sus escritos, cuando habla, por ejemplo, sobre el dinero y pagarle a los pastores y a los líderes, y cita, ¿verdad? El Antiguo Testamento diciendo, por ejemplo, dice que el Antiguo Testamento dice en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. Y eso era una ley. Tú vas al Antiguo Testamento, en Deuteronomio seguramente está, ahí dice, no pondrás bozal al buey que trilla. En el contexto es una ley, pero Pablo hace su propia interpretación de esa ley y entonces entiende que el buey está simbolizando a alguien que trabaja y la ley enseña que al que trabaja hay que darle de comer. No pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces él hace una interpretación de eso y hace similar un tipo de alguien que trabaja en la obra del Señor con un buey que sí trabaja y está trabajando y entonces tiene que comer. Y habla de eso en el contexto del dinero y pues tienen que pagarle y hay que, el obrero es digno de su salario y todas esas cosas. Y cita de esa manera, ¿verdad? Ahí lo hace literal y conecta una cosa antigua con algo nuevo.
Entonces, el Espíritu Santo tiene el derecho a citar su propio Antiguo Testamento, así como Él quiere. Dejé ahí varios ejemplos que prácticamente hacen esto, donde se cita y está la cita en el Antiguo Testamento. Y ustedes debieron haber visto, si fuiste a buscar las citas, debieron haber visto que a veces no está citado literal. ¿Ok? Ese fue el primero. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda No. ahí? No, no, no. ¿Cómo estás, Rox? Hola, Rox. Ok, ¿dudas, Hola, Luis? ¿Dudas, Luis, ahí? que tenía trabajo, perdón. Está bien, estamos empezando. Estamos haciendo Gracias. un recuento de la clase pasada. Ah, perfecto. Entonces, muchas aparentes contradicciones son simplemente una cuestión de las cuestiones de las citas que se hicieron en el Nuevo Testamento del Antiguo. Otro ejemplo más, la salvación por obras o por fe, por gracia. Y eso ha sido pleito, ¿verdad? Hay iglesias completas y denominaciones completas que están hacia un lado y hay iglesias, denominaciones que están completamente hacia el otro lado. Un principio que te voy a enseñar ahorita, precisamente en este punto, es mejor, es que la Biblia está escrita fue escrita en el entorno cultural judío, en hebreos judíos del Medio Oriente, de hace 2000 años, 3000, 4000 años. ¿Ok? Entonces, es un libro antiguo. ¿Sí me explico? Es un libro también no de Occidente, es un libro de Oriente, muy diferente a lo que tú estás acostumbrado hoy. Los orientales son bien diferentes a los occidentales. En el Medio Oriente y su cultura es muy diferente a la de nosotros, aunque físicamente nos parecemos. Nosotros pensamos generalmente en o es uno o es dos, ¿verdad? O es blanco o es negro, ¿verdad? Y siempre pensamos de esa manera, es nuestro pensamiento occidental. Pero en el Medio Oriente y en el Oriente, hasta China, Japón, siempre existe en la cabeza de ellos como cultura el pensar en forma dual. ¿Tú te acuerdas? El yin y el yang, el bien y el mal. No hay o es uno o es dos, o es blanco y negro. Todo está como que en un rango, ¿verdad? Donde no te puedes salir. Los que han ido al boliche, por ejemplo, sabes que la bola debe cruzar justo en medio, pero a los lados hay dos canales, ¿te acuerdas? Si la bola cae en un canal, se va a ir por ese canal y se va a perder. ¿Ok? Si la bola se cae en el otro canal, se va a ir ahí y se va a perder. ¿Ok? El pensamiento de los orientales y mucho de la Biblia está basado en ese tipo de pensamiento dual, como la fe por obras o la fe por gracia, por fe, gratis. No tienes que hacer nada, no, si tienes que hacer obras. Bueno, en nuestra mente debemos acostumbrarnos a ver muchas de las doctrinas de la Biblia de esa manera, donde tú tienes que ir en el canal entre los dos extremos. No te puedes ir completamente a un extremo del otro lado. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ningún, exacto, ¿eh? Así tan enfático, no nada más dicen no, de ninguna manera, ¿verdad? Eso ya te fuiste en el canal de este lado, ¿verdad? De pura gracia, pues entonces pequemos, porque pues ya somos salvos, ¿verdad? Y luego está la otra parte, ¿verdad? No, la salvación es por obras, entonces hay que hacer las obras, ¿verdad? Y ganarnos el cielo. Y entonces dice Pablo también, y entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Sí lo notas? Entonces, no es que haya una contradicción, es un pensamiento judío hebreo de hace 2000 años que debemos nosotros interiorizar. O sea, sí, la salvación es por gracia, es un regalo, es un don de Dios. Lo explicamos en el evangelismo. Dios te lo regaló. ¿Ok? Pero también Él espera que entonces las obras vengan a tu vida,
porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús Toda buena obra. para buenas obras. Muy bien, Citlali. Para buenas obras. Entonces sí fuimos creados para hacer obras, no para salvarnos, pero si tú tienes fe sin obras, déjame yo te muestro mi fe por mis obras. Y ese es el pensamiento de Santiago, hablándole a judíos. ¿Sí me captan ahí? Esto está bien interesante, es bien importante. ¿Ok? ¿Sí, Ascona? Sí. Aquí está Ascona conmigo también. Hola. Entonces, es el problema entre Santiago 2, 20, 24, donde él hace el énfasis en las obras, y Gálatas 2, 16, donde Pablo explica que es por gracia para que nadie se gloríe. La solución son las reglas del estudio bíblico. Comparar, ¿verdad? Versículo contra versículo. No hay interpretación privada. No es que a mí Dios me reveló que así, ¿verdad? No, a mí Dios me reveló. No, ¿qué dice la Biblia, verdad? Y comparamos escritura contra escritura. ¿A quién se escribió? ¿A quién está escribiendo Santiago? ¿A quién está escribiendo Pablo? El contexto en el que está escribiendo. Pablo hacia un grupo de gentes gentiles que no eran judíos, la gran mayoría, y que se les quería judaizar. Y Santiago hablando a judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, el contexto de cada grupo de personas a los que se les está hablando son diferentes, ¿verdad? El contexto es la regla más importante. El contexto donde está el versículo, en el párrafo, el contexto del párrafo en todo el capítulo en el libro y el libro en la Biblia. Hablamos de todo eso en contexto. ¿Cuándo se escribió o en qué momento de estas 7 dispensaciones? Se escribió a la iglesia, se escribió mientras estaba bajo la ley, se escribió antes de la ley, ¿verdad? Eso es importante. Y ya explicamos ahí. ¿Qué aprendimos? Dice la letra C del número 2. La salvación y justificación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son diferentes. Los santos del Antiguo Testamento tenían que poner por obra su fe. ¿Cuál era la obra de fe que ellos tenían que hacer? Hacer los sacrificios, ¿verdad? Y por lo menos una vez al año tenían que viajar a Jerusalén y llevar al templo el sacrificio. Si no lo podían hacer, empezaron a haber sinagogas y en los lugares donde vivían hacían los sacrificios. Había sacerdotes y ellos entraban una vez al año y hacían los sacrificios. Tenían que cumplir la ley, ¿verdad? Para entonces ser justificados. Pero cuando vino Jesucristo, entonces ya dejamos de estar bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Y son 2 tiempos diferentes del pueblo de Dios. Estar bajo la ley y estar bajo la gracia es diferente completamente. ¿Ok? Entonces, la justificación del Nuevo Testamento se efectuó en Cristo Jesús al momento de la salvación. ¿Qué es lo que pasa ahora con nosotros como cristianos? Bien, bien importante para todos aquí, es que cuando tú le compartes a alguien de Cristo, Dios le da el regalo de la salvación a esa persona. Esa persona no puede seguir siendo la misma. La obra de regeneración, el nuevo nacimiento, tuvo que haberse dado. ¿Cómo me doy cuenta? Según nuestro curso de primeros pasos, ahí se explica que tú tienes que asegurarte que la persona que hizo esa oración recibiendo a Jesús, todos sabemos aquí que no es la oración la que te lleva al cielo, ¿verdad? No es un grupo de palabras nada más. Esa persona que hizo una oración, tú le vuelves a hacer unas preguntas como para cerciorarte, ¿verdad? Si responde bien y lo entendió y tú ves sincero su arrepentimiento, su entrega, pues ahora es un niño en Cristo, seguramente tendrá hambre como cualquier recién nacido, ¿no? Los recién nacidos tienen hambre cada 3 horas. Y esa persona va a empezar a buscar de Dios. Y nos permite a nosotros, en forma más fácil, hacerle un seguimiento. Mira, ven, te invito a la iglesia. Te regalo esta Biblia, lee esto, lee aquello, ¿verdad? Y lo empezamos a traer y se queda con nosotros y viene a ser parte de la iglesia. Y su vida es transformada, su vida es cambiada. Nosotros le enseñamos más cosas hasta que terminamos un discipulado.
Ahí se termina la obra. Evangelismo y discipulado van pegados. No los podemos despegar. Van pegados. ¿Ok? Bien. Ahí nos quedamos la vez pasada. ¿Alguna duda ahora? ¿Dudas, preguntas? ¿Entendemos esta parte de la dualidad que siempre va a existir? ¿Cómo debemos mantenernos en el medio? No caernos hacia un lado o hacia el otro. El equilibrio es importante. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más. El hijo de una mujer aborrecida, número 3. El problema. En un caso de múltiples matrimonios, puedes ir buscando Deuteronomio 21, 15, 17. En un caso de múltiples matrimonios, Dios claramente dice en Deuteronomio 21, 15 al 17, que el primogénito deberá heredar la herencia del primogénito, sea el de la amada o sea el de la aborrecida. Había gente que podía tener varias esposas. ¿Por qué permitió Dios que la gente tuviera varias esposas? Es tema también de estar antes de la ley, y luego cuando la ley se introdujo algunas leyes para protección de las mujeres, incluso si lo puedes creer así. Pero esta ley en especial protegía a las familias en un mundo de varones, otra vez en el Medio Oriente, con una idea del Medio Oriente y el valor que se le daba a la mujer. Con hombres que podían tener varias mujeres a la vez, tenían sirvientas que también podían tomar sexualmente de ellas y tener hijos de diferentes mujeres a la vez. Y se les permitía, y había leyes en cuanto a eso. ¿Ok? Deuteronomio 21, 15 al 17, quiero que lo escuches. Dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ok. Entonces, en cuanto a la herencia, si un señor, ¿verdad?, se moría, pues le tenía que repartir su herencia entre todos los hijos. Si tenía 2 hijos, pues el primogénito recibía el doble de lo que recibía el otro. ¿Ok? Esa era la ley. No importa de qué mujer nació, si nació de una o nació de la otra. Era muy común entonces que los hombres simplemente repudiaran a la mujer y le dieran una carta de divorcio. O que a una la amaran y a la otra pues fue por un compromiso, por tierras, por lo que sea, y tenían otra mujer. Entonces, Dios protege a la familia de esta manera, diciendo: si algún hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, si la aborrecida tiene el primogénito, él va a ser el primogénito, se le tiene que respetar la doble herencia para él, aunque sea el hijo de la aborrecida. No se lo puede dar al hijo de la amada, aunque lo quiera mucho. ¿Ok? Esa es una ley en Deuteronomio 21. Ahora, quiero que vayas a Génesis 21. Bueno, voy a ir yo. Génesis 21, del 9 al 13. Génesis 21, del 9 al 13. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ah, mira, aquí está el ejemplo. Abraham tiene 2 hijos, uno de la amada y otro de la aborrecida. ¿Ok? Agar, que era egipcia, tuvo primero un hijo con Abraham, se llamó Ismael. ¿Ok? Y él era el primogénito. ¿Ok? Pero Dios le había prometido a Abraham tener un hijo con Sara. Y le cumple la promesa, y Sara tiene un hijo. Cuando el hijo de Sara nace, que es Isaac, cuando Isaac nace, Ismael tiene como 12, 14 años. Él es el primogénito. ¿Ok?
Y este chavito, mala onda, adolescente, pues se burlaba del bebé. Ok, ahí está. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, ¿hasta qué versículo? Hasta el 13. 13. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. No quiero que herede él, dijo Sara, ¿verdad? La amada. Agar era la aborrecida. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, o sea, de Ismael. Entonces, escucha esto, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, o sea, de Ismael y de Agar. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. ¿Ok? Sigue la historia ahí. Abraham se levanta de mañana, toma pan, agua, se lo dio a Agar, lo puso sobre su hombro, le puso al chamaco ahí, ¿verdad? Y la despidió. Y los corrió de la casa. Y Dios lo permitió. E Ismael no heredó con Isaac. ¿Qué pasó aquí? Porque esto está escrito en Génesis, la historia, y la ley está en Deuteronomio. ¿Ok? Número 3. ¿Por qué se contradice? Perdón, número 2. En Génesis 21, 9 a 13, Dios específicamente le dice a Abraham violar esta ley. Entonces, número 3, la pregunta aquí difícil, ¿verdad? ¿Por qué se contradice Dios a sí mismo? ¿Qué piensas, Brandon? ¿Qué está pasando con Dios aquí? Se le fueron las cabras al monte. O sea, la verdad no, o sea, no entiendo cómo, o sea, cuál sería la solución de Ok. esta... ¿Entiendes el conflicto? O sea, Dios dio una ley, pero años antes él hizo lo contrario. ¿Qué piensas, Luis? ¿Qué está pasando aquí? No, pues tampoco entiendo la razón, solo pienso que, pues si Dios es perfecto, ¿verdad? Él tiene una razón que lo justifica, pero no la entiendo. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo, Sergio, pues Sí. yo creo que Dios ya tiene un plan, ¿no? Un plan en el cual, bueno, tiene que salir la descendencia de Jesucristo. Exacto. Entonces, él ya sabe lo que, pues, como el Dios que tenemos, ¿no? Que es omnipotente y es atemporal y él ya sabe lo que nosotros no sabemos y a veces nosotros no entendemos por qué, pero es que él ya tiene un plan trazado para, pues, todos nosotros. Y yo creo que es parte de eso, ¿no? Ok. Puede ser. ¿Qué piensas, Ascona? ¿Qué está pasando aquí con Dios? Pues se había dicho de las dispensaciones, ¿no? Las maneras de trabajar. Las maneras de trabajar en diferentes tiempos, ¿verdad? Bien, dice aquí, vamos a ver la solución de esto, cómo lo podemos explicar si alguien te pregunta o te llega con esta onda, ¿no? ¿Cuáles reglas vamos a usar? Primero, el contexto, otra vez. Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. El contexto de Deuteronomio es la ley. Dios está dictando, de hecho, la ley se había dado en Éxodo y aquí Moisés está haciendo una recapitulización de la ley, enseñándosela justo antes de que entren a la tierra prometida. Y entonces una repetición de la ley y Moisés la está enseñando.
y les está diciendo, esto es lo que Dios ha dicho que se haga, ¿verdad? Y da un chorro de leyes ahí. Ese es el contexto de Deuteronomio. El contexto en Génesis 21 es la ilustración clara de que Dios iba a salvar a la gente a través de una promesa del Hijo prometido y no por la ley. Sí. Y entonces Dios le hizo una promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y más adelante en el Nuevo Testamento se explica, no dice tus simientes en plural, dice tu simiente, está hablando de Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vendrá a través de una promesa, no por algo que tú hayas hecho, otra vez las obras, sino por gracia. ¿Ok? Ese es el contexto en el que está Génesis 21, 9 al 13 y la explicación que se da en el Nuevo Testamento sobre ese evento en especial. Pero entonces, ¿por qué se contradice a sí mismo? Génesis 21, 9 al 13, Dios específicamente le dice a Abraham violar esa ley, porque se contradice. Las reglas es el contexto. La otra regla es cuando se dijo, lo que estaba comentando Ascona. Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para trabajar con el hombre a través de los hijos, ¿ok? En el contexto de Deuteronomio, Dios está ya entregando una ley, ¿ok? En el contexto de Génesis 21, Abraham es antes de la ley, así que no está quebrantando ninguna ley. De hecho, si no hiciera lo que Dios le dijo, estaría en contra de lo que Dios dijo. Estaría fallándole a Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando está Abraham viviendo, no existía la ley todavía. ¿Sí? Como no había ley, él o se guiaba por su conciencia o se guiaba según lo que Dios le dijera. En este caso, su conciencia lo hizo sentirse mal por lo que Sara estaba pidiendo. ¿Te diste cuenta? O sea, la ley está escrita en su corazón. Dijo, chin, esto está mal, ¿verdad? Pero Dios le habla y le dice, no, no tengas temor, ¿verdad? No ha venido la ley todavía. No tengas temor, quiero que hagas esto, ¿verdad? Y él lo hace. Y por ser el obediente y cumplir la palabra de Dios que vino a su vida, entonces puede continuar la historia hasta Jesucristo, como decía Roxana. ¿Ok? Pero si ahí hubiera fallado Abraham, desde ahí ya la Biblia sería muy diferente. Pero Abraham obedecía a Dios por completo. Si Dios le dijo eso, él lo hizo. ¿Ok? Hay varios ejemplos así. Por ejemplo, cuando nace Moisés, obviamente todavía no hay ley. Está apenas naciendo Moisés, que es a quien le dio la ley. Cuando está naciendo Moisés, el faraón mandó a matar a todos los niños, ¿te acuerdas? Mátenme a todos los niños varones de los judíos, de los hebreos, le dice ahí. No quiero que ya nazcan varones porque el pueblo estaba creciendo y se estaban fortaleciendo. Y entonces mandó matar a todos los niños. Y entonces salvan a Moisés, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo ponen en un Moisés, por eso se llama Moisés la canastilla. Lo ponen en la canastilla, lo ponen en el río, ¿verdad? Y entonces viaja ahí por el río. ¿Cómo fue que se salvó Moisés? ¿Por qué no lo mataron? ¿Quiénes mataban a los niños varones? Las parteras. ¿Te acuerdas? Las parteras tenían que matar a los niños varones. Cuando veas que el niño es varón al nacer, ahí me lo matas. Eso le dijo el faraón a las parteras hebreas. ¿Qué hicieron las parteras? No lo hacían. ¿Ok? Y Dios bendijo a las parteras. Busca el versículo. Dios bendijo a las parteras por echarle mentiras al faraón. Porque ¿qué fue la respuesta de ellas? Oye, ¿por qué no me estás matando a todos los varones? Te dije. Y las parteras dijeron, no, es que
No, las hebreas son bien fuertes. Cuando nosotros llegamos, ellas ya tuvieron al niño, ya hasta lo escondieron. Y Dios bendijo a las parteras por esa actitud. Pero no hay ley todavía. ¿Ok? Luego viene la ley, ¿verdad? No matarás, no mentirás, no robarás. Y un chorro de leyes, ¿verdad? Como estas, como no pondrás bozal al buey que trilla, no cocerás al becerro con la leche de su madre, o sea, un chorro de leyes que ni siquiera entendemos. Y los judíos tienen que cumplir la ley, obviamente nunca la cumplen porque por la ley ninguno será justificado. Pecas entonces, la ley vino para llevarte a Cristo. La ley te muestra que eres un pecador, ¿ok? Pero todo esto está sucediendo con Abraham antes de la ley, ¿ok? Bien, entonces sí es importante las dispensaciones, ¿ok? Entonces, quiero nada más el contexto de Génesis 21, Abraham antes de la ley, Abraham no estuvo bajo la ley, y vamos a leer Gálatas 3, 16 al 19. Gálatas 3, 16. Sergio, Sí. ¿me pudieras repetir? Es que no alcancé a escribir en la parte del inciso A, bueno, donde dice contexto, pero luego el inciso B, donde dice hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras. ¿Qué palabra era ahí? Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para trabajar con el hombre a través de los siglos. ¿Y qué letra va en ese espacio? ¿Qué palabra? Sí, es que yo no tengo los espacios aquí. Hay que dividir. ¿Ves cuándo? ¿Ves cuándo? Yo lo puse. Espérame. Sí. Estoy... Yo creo que... Yo lo puse así. Es después de la... Dice contexto. Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. La letra B es cuándo, perdón. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo se escribió? Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para trabajar con el hombre a través de los siglos. El contexto de Deuteronomio 21, Dios entregando la ley. El contexto de Génesis 21. Ok. El contexto de Génesis 21, Abraham es antes de la ley. Ok. Abraham no estuvo bajo la ley. Estuvo bajo la ley. Bajo la ley. Ok. Okay. Gracias. Sí. Gálatas 3, 16 al 29 explica muy claramente esto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham, la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, nuestra herencia no iba a venir por la ley, nuestra herencia vino por la promesa. Y ese es el punto de Génesis allá. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve la ley? Sigue diciendo ahí en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, como tener 2 esposas. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, de hecho, Abraham tuvo 4 esposas. ¿Y por qué sí les permitían antes Dios tener Por su tantas duro esposas? corazón. Por su duro corazón. Así lo explica. ¿Por qué entonces Moisés permitió el divorcio y dar cartas de divorcio y todo? Le preguntan a Jesús y Jesús responde eso, por su duro corazón, pero en el principio no fue así. ¿Cuántas mujeres le hizo a Adán? Una. ¿Cuántas, Brandon? Una, dilo fuerte, ¿verdad?
Nada más una. Es la que te, Sí. es la que te toca, te tocó. Ni modo. Ok. Y aquí lo dice, ¿verdad? Fue añadida la ley a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, otra vez hablando de Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hablando de Moisés. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? ¿La ley es contra la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Eso fue lo que hizo la ley, mostrarnos lo pecadores que somos. ¿Sí? Dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o sea, ahora ya no está la ley y luego vino la fe, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben lo que es un ayo? No. La muchacha que cuida a los niños. La niñera. ¿Verdad? La ley dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice el versículo 24, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ahora nosotros en Cristo, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no necesito yo una niñera que me esté cuidando, ¿verdad? Que me esté diciendo, no, eso no, eso no. Ponga la mano, ándale. Yo ya no necesito un ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Fíjate, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y nos referimos otra vez a aquella situación donde venimos de esa línea que decía Roxana, a través de Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y herederos. ¿Te acuerdas que el problema era la herencia? Herederos según la promesa y no según una ley. Entonces, claro que tenía que ver con todo esto que iba a ser manifestado para la iglesia. Pero estamos hablando de tres dispensaciones bien distintas. Antes de la ley, en la ley y luego después de la ley con nosotros. Es importante entonces, ¿cuándo se escribió el pasaje? Para entenderlo. Okay. ¿Este pasaje o lo el de Deuteronomio y el de Deuteronomio. Deuteronomio y Génesis y la aparente contradicción que tiene Dios consigo mismo, ¿verdad? Tú nada más le explicas esto a alguien, si tiene el Espíritu Santo te lo va a entender súper bien y yo dije, wow, esto está increíble, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo que aprendemos, otra división o dispensación mayor establecida, ¿verdad? Una es Abraham, otra es Moisés. División. División. Otra división, entre paréntesis, dispensación mayor establecida. ¿Qué página tienes ahí tú? 147. Viendo qué palabra es. Otra división, ¿right? ¿Ok? Ahora, Lucas 16:16 establece estas divisiones, bueno, una de estas divisiones de las dispensaciones que estudiamos la otra vez. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ok? Entonces dice la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Ok? Profetas ahí. Antes de la ley y los profetas, pues es la época de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus. Todos ellos se les llaman los patriarcas, ¿verdad? Hasta José, y luego ya nace Moisés. ¿Ok? Entonces, todo lo anterior a la ley es la época de los patriarcas. La época de los patriarcas. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos más, un poquito más rápido. ¿Ok? Pero este estaba interesante. El día en que se paró el sol. El día en que se paró el sol. ¿Cuál es el problema? Josué 10, 12 al 14. Vamos allá. Josué 10, 12 al 14. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Alguien de ustedes lo tiene? ¿Cuál? ¿Alguien de ustedes lo tiene para leer? Josué 10. Josué. Josué 10, 12 al 14. Yo. Dale. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow. Y entonces se paró el sol. Ok. Josué 10, 12 al 14 nos describe una batalla donde el Señor detuvo el sol y no se bajó por casi un día entero para que Israel pudiera tener suficiente luz para poder acabar con sus enemigos. ¿Ok? De hecho, menciona todo ese pasaje, menciona 3 veces que el sol se detuvo o se paró. ¿Ok? Bueno, algunos han dicho esto, ¿verdad? La queja de muchos es que todos sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Sí. Alrededor del Sol. Entonces, ¿se detuvo la tierra, más bien? Y que, No. claro, ¿verdad? Es obvio. Y que cuando la Biblia dice que el Sol se detuvo, cuando la Biblia dice que el Sol se detuvo o se paró, es comprobar que la Biblia en cuestiones científicas es errónea e incorrecta, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tú debes entender es que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, así como tampoco es un libro de historia. Lo he dicho otras veces. La Biblia no es un libro de historia, aunque trae mucha historia y puedes marcar fechas, hay hallazgos arqueológicos y todo. Pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia tampoco es un libro de ciencia, aunque hay mucha ciencia en la Biblia y muchas cosas que después se descubrieron, pues la Biblia ya las decía. Por ejemplo, que la Tierra es redonda y la gente no sabía, pero la Biblia dice ahí desde Job, uno de los primeros libros de la Biblia más antiguos, que Dios está parado sobre el círculo de la Tierra y utiliza la palabra círculo como tal. Y ya después se descubrió que era redonda la Tierra, ¿verdad? Pero no es un libro de ciencia, ¿ok? ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos allá a las soluciones. La regla número 15 es la duda. Duda. Otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. O sea, espera. Es obvio, como dice Roxana, ahora en el 2020, pues sabemos que el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿Ok? De hecho, para que
pase un día, la Tierra gira sobre su propio eje. Eso lo sabemos ahora nosotros. Cuando están escribiendo esto, ni siquiera saben de No eso, ¿verdad? sabía. Ok, entonces, espérame, déjame checar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ofrécele el beneficio de la duda a la Biblia. Nunca someta la Biblia a estándares o normas ridículas. A estándares o normas ridículas. Es obvio. Ahora con la ciencia saber que el sol Como no un se paró. ejemplo, una norma ridícula. Pues decir esto es ridículo, ¿ah? Que el sol se paró. Ah, Y no, pues ah. es que entonces, pues imagínate cómo se paró el sol, ¿verdad? Es obvio que no se paró el sol, lo que se paró fue la tierra, tú lo entiendes, ¿verdad? Lo único que quieres es molestar, pero Claro. es obvio que lo que él está escribiendo es que el sol parecía no moverse durante todo un día. Parece, o bueno, he escuchado y he leído que ponen que creo que ya científicamente eso está probado, ¿no? Que le falta un día. Hay algo así, pero aún así, o sea, No es la algo... Biblia dice que el sol se paró y la gente quiere, Ajá. no, pues si así dijo la Biblia es que, y está mal, ¿verdad? Porque la ciencia dice lo contrario. Ah, espérame. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho cosas nosotros así, ¿verdad? En forma, no sé, no se me ocurre algo ahorita así, pero hemos dicho, no, pues estaba allá arriba. ¿Cómo sabes que es allá arriba? O sea, que en Lomas es arriba y aquí es abajo. O sea, Sí, es depende de cierto. dónde estés, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? O sea, simplemente es como un decir. Entonces, no me hagas malinterpretar la Biblia de que el sol se paró. Aunque dice que el sol se paró, es obvio que el que está escribiendo está viendo que el sol no se mueve de su lugar. Eso es un milagro. Y por casi un día entero, el sol no se movió de su lugar. Eso es lo que realmente está tratando de decir. Es una forma de decirlo. No es literal que el sol se paró. Una de las reglas que también les dije es toma la Biblia literal hasta donde sea posible. Aquí no es posible, ¿verdad? Que sea literal que el sol se paró, porque tú sabes que el que se mueve es la Tierra, que gira en su propio eje para que pase un día. Así es. Así que no lo puedes tomar literal, es un decir de que el sol no se movió todo ese día y el día fue más largo. Algo pasó, milagroso, ¿eh? Entonces, número 3, Josué estuvo parado sobre la tierra. Josué estuvo parado sobre la tierra. En verdad el sol, pues llegó un momento donde sí se puso, ¿verdad? O se detuvo, o se paró en relación al horizonte de la tierra. Un momento donde el sol se quedó fijo ahí, ¿verdad? Eso es el testimonio de Josué, ¿no? Y los que escribieron ahí. Josué no estuvo haciendo una declaración científica. O sea, no tiene un telescopio, ¿verdad? Y haciendo números. O sea, es una apreciación como cualquier humano normal que no es científico, ¿verdad? Así va. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, la Biblia fue escrita desde nuestra perspectiva para que pudiéramos entenderla y relacionarnos con ella. Para que pudiéramos entenderla. Faltó uno el número 4, ¿no? Josué no estuvo haciendo otra una vez, es que como que se me pasa mucho, no sé por qué. En el punto 4. En cuanto a la estructura de la tierra, sí, a lo mejor no lo dije. Josué no estuvo haciendo una declaración científica en cuanto a la estructura de la tierra. Ok. Lo que aprendemos, dice aquí. La Biblia fue escrita desde nuestra perspectiva para que pudiéramos entenderla y relacionarnos con ella. Dios tiene el derecho de trascender las reglas del universo. Ahora, eso es una verdad. ¿Ok? Y así como pudo haber hecho que el sol no se moviera de su lugar desde mi perspectiva aquí en la Tierra, o sea, que la Tierra se detuvo y no el sol. Claro que lo pudo hacer.
como pudo Jesús calmar una tormenta, nada más diciéndole, mar, cálmate, viento, deja de soplar. Como resucitó a un muerto diciéndole, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Como sécate, higuera, ¿verdad? Y ¡pum! Se seca la higuera. Se secó. ¿Verdad? Extiende tu mano, toma tu lecho y anda. Claro que lo puede hacer. Se levantó. Y hay testigos de eso, ¿verdad? Y están escritos ahí. Claro que él puede trascender las reglas del universo y pudo haber hecho que la Tierra se detuviera de alguna manera, no sé cómo. Ahora, si tú quieres un poquito más, lo que decía Roxana, es que en verdad hay un día desaparecido de la historia. Aún los historiadores inconversos lo reconocen, este día desaparecido, pero no lo pueden explicar o encontrar. Que son 20, o sea, no son las 24 horas lo que dice la Biblia, que fue casi un día, y creo que son como 20 horas, 20 algo horas, que aparece ahí como que así hay unos minutos restantes, pero sí. Fue una declaración de alguien que dijo haber trabajado en la NASA y que haciendo unas mediciones encontraron que faltaba en el tiempo un espacio, ¿eh? Y no sabían cómo explicarlo. Dice, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fue? Bueno, Josué 10:13 menciona casi un día entero y no el día entero, ¿verdad? Casi un día entero. El otro pedacito de ese día pudiera ser, ya estamos aquí también echándole más, ¿verdad? En 2 de Reyes 28 al 11, hacen retroceder el sol 10 grados, o sea, unos minutos más atrás. Ok, voy a leer 2 de Reyes 20, 8 al 11. 2 de Reyes 20, 8 al 11. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ellos tenían relojes de sombra, ¿verdad? Y Ezequías respondió, bueno, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pues es lo normal. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Eso haría girar la tierra al revés. Al revés, exacto. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y entonces dicen ellos, ahí está el pedacito que le falta ese día. Entonces, es meterse ya también, o sea, esto no es un libro de física, de ciencia. Sí, claro. Simplemente, pues aquí hay otro pedacito de otro día, ahí te lo dejo, ¿verdad? Sí. Entonces, 2 de Reyes 28 al 11 dice, sí, los restantes minutos, más específicamente 10 grados, ¿verdad? Ahí están. ¿Ok? Ok. Bien. Otro muy parecido, voy a ir aquí más rápido todavía, es que si es la tierra redonda o plana. Ya lo habíamos hablado. Apocalipsis 7:1 dice que la tierra tiene 4 ángulos, de los 4 ángulos de la tierra, dice ahí, Apocalipsis 7:1. Dice que la tierra tiene 4 ángulos. Número 2, la queja es que todos saben que la tierra es redonda y que pues no tiene ángulos. Otra vez, ¿verdad? Es un decir, pues, o sea, está el norte, el sur, el este, el oeste, siempre lo manejamos. El este, el oeste. Los mapas antiguos tienen norte, sur, este, oeste, son los 4 ángulos de la tierra, es una forma de decir, tampoco es un libro de cartografía, ¿verdad? Así que la Biblia en cuestiones científicas es errónea. Es errónea. ¿Es errónea? No, ¿verdad? La solución es la misma, ¿verdad? La regla número 15. Duda. Otérguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia y otra vez las cuestiones literales.
No o sea, toma la Biblia lo más literal que puedas hasta donde sea posible. Pues si dice ángulos y ya ahora sabemos que la Biblia no tiene ángulos porque la tierra es redonda, pues se está hablando en un sentido figurando de los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? ¿Qué dice el espacio? Perdón, ¿qué dice el espacio? La regla 15 y luego abajo, antes de otórguele siempre el beneficio de la duda. Duda, otra vez, duda. Duda, ok, perdón. Duda. Otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. ¿Ok? Cualquier mapa nos da 4 direcciones básicas, norte-sur, oriente-poniente, ¿verdad? Los que reportan el clima siempre nos dan la dirección del viento como una combinación de una de estas 4 direcciones. Siempre nos dan la dirección del viento en una de estas 4 direcciones. Mateo 24:31 habla norte, sur, vendrán del norte, del sur, de los confines de la tierra, ¿verdad? Salmo 75, 6, 7 dice lo mismo, ¿verdad? Del norte, del sur, en el desierto, hablando del sur, etc. Apocalipsis 28, perdón, Salmo 75, 6, 7, Dios es el norte. Dios es el norte. Ok. Apocalipsis 28, las naciones están en los 4 ángulos de la tierra. También lo dice ahí. Okay. Bien, ¿qué es lo que aprendemos? La Biblia fue escrita para que pudiéramos entenderla y relacionarnos con ella. Número 2. Apocalipsis 7:1 dice que los vientos dejaron de soplar por toda la tierra y esa es una enseñanza mucho más importante que decir los ángulos. ¿Ok? O sea, ángulos de la tierra, ya sabemos que no hay ángulos, no lo puedes tomar literal. Pero sí decir que de los 4 ángulos de la tierra dejó de soplar el viento. El viento es un tipo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Oye, a mí me preocupa más eso que si tiene 4 ángulos la tierra o no. Me preocupa que está literalmente diciendo o figurativamente diciendo que el Espíritu Santo ya se fue de la tierra. Ya se fue. ¿Verdad? Apocalipsis 7:1 dice que los vientos dejaron de soplar por toda la tierra. Pero los vientos en plural, o sea, sí, es igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por todos lados. ¿No? El viento, dice ahí en el número 3. Sí. El viento es un cuadro del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios quita sus manos, deja de trabajar. Dios quita sus manos, deja de trabajar en esta tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y esa es mucho más enseñanza importante que si tiene 4 ángulos o no la tierra. Si tiene 4 ángulos. Ok. Bien. Ok. Vamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a 2 ejemplos más para concluir esta sección. ¿Dónde están los años perdidos? Estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Dónde están los años perdidos? ¿Es posible que Dios no pueda contar bien? Alguien, ¿verdad? Nos dice así. ¿Cuál es el problema? Voy a ir a Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes, si puedes ir conmigo, Primera de Reyes 6:1. ¿Sí? Lo voy a leer. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, Salomón empezó a edificar la casa de Jehová 480 años desde que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el Éxodo. Es lo que está diciendo 1 Reyes 6:1. Entonces, 1 Reyes 6:1 dice que Salomón comenzó a edificar la casa de Dios 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Ok? Ahora,
Vamos con el problema. Hechos 13, 16 al 22. Vamos ahí. Ahí está el problema, porque alguien te va a agarrar aquí en curva y te va a decir, oye, mira, otro error en la Biblia, ¿verdad? Llena de errores, no, no, no. Y tú dices que esa es la palabra de Dios. ¿Eh? Voy a leer 16 al 22. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, les dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y empieza a contar la historia. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Bien rápido que resumió ahí Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Después, como por 450 años, les dio jueces. Allá se fue jueces, Ruth y otros libros, ¿no? Hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años más. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Ok? En el mensaje de Pablo de Hechos 13, 16 al 22, él nos da un lapso de tiempo en la historia de Israel y haciendo la suma de los años que fue mencionando Pablo, no da 480 años de la salida de Egipto a que Salomón está construyendo el templo. Son 573 años. 573 años, no manches. Ay, es un chorro. No supo sumar, Pablo. No se sabía bien Ok. qué pasó, ¿verdad? 4, O sea, 4 por 3, fueron 12. 573 años para lo mismo. 40 años en el desierto, 450 años de los jueces, 40 de Saúl, 40 de David y 3 de Salomón. 150, 450. Y no da los 480 años que dice Primera de Reyes. No. ¿Qué pasó entonces con los 93 años faltantes? 93. ¿Da 600 o yo sumé mal? ¿Qué, perdón? 60 en el desierto, más 450, Más 40. más 40, más 40, más 40, más 3. más 3. Ah, ya me salió otra cantidad. 593. 593. Creo que, sí. Ah, no, sí, es 573, correcto. Yo sí la quiso mal la suma. Ok, sí. Entonces, a Pablo le da una cuenta de 573 años. Y Primera de Reyes dijo que fue 480. La diferencia son 93 años. ¿Dónde quedaron esos años faltantes? Vamos a ver la solución. Algunas reglas que tienes que usar. Comparar, ¿verdad? La Biblia no es de interpretación privada. Vamos a ir a comparar y todos estos años tendrías que sentarte a leer la Biblia y ir año por año qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, letra A. Comparar. La Biblia no es de interpretación privada. Letra B. Duda. Otra vez. Duda. Duda. Otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. ¿Ok? Entonces, espérame tantito, ¿verdad? Déjame revisar y ahorita te digo, ¿verdad? Siempre no te agarres así. Mira, ahí está el error, ¿verdad? Sí. Dale el beneficio de la duda, pregunta o usa tú mismo las reglas del estudio, ve a estudiarlo, vas a encontrar una respuesta. ¿Ok? Y letra C, 3 aplicaciones. 3 aplicaciones. Toda la escritura tiene 3 aplicaciones básicas.
histórica Doctrinal y y devocional. devocional. Entonces, después de hacer un análisis importante, ya aquí te lo dan peladito ya a la boca, pues resulta que ahí están los 93 años faltantes. Jueces 3:8, ¿puedes ir diciendo las citas? Pues es 3:8. 8 8 años. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años, fuera de la voluntad de Dios. 3:15. 3:15, más abajo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, por cierto. ¿Verdad? Y los hijos de Israel, o sea, qué importancia tiene que sea zurdo, algo debe tener. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. No, no es 3:15. 3:15. 18 años. En el versículo 14 es donde dice de los 18 años. Ah, ya lo encontré. Sí, tienes razón. 3:14. Gracias, Brandon. Desde el 14, si quieren, corrijan de ahí. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, hasta que les levantó el libertador, que era zurdo. Pero, ahí está, ¿verdad? Otra vez, estaban cautivos por 18 años. 4:3. Jueces 4:3. 4:3, ¿verdad? Sí. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel 20 años. 6:1. Otros 20. 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 13:1. Y luego Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos otros 40 años. Si tú haces la suma ahí, son 93 años. Suma los 93 años que Israel estaba en servidumbre. En servidumbre. El reloj de Dios anda solamente cuando Israel está caminando en su visión, ¿verdad? Y entonces vemos que Primera de Reyes no contó todos estos años que estuvieron bajo el dominio de otras personas, simplemente mientras estuvieron con Dios. Cuando está hablando Pablo en Hechos, les está echando en cara a los judíos todo lo mal que se habían portado por todos esos tiempos, y entonces él se incluye la cuenta de estos 93 años más, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos? Vamos ahí. Dios no cuenta el tiempo. ¿Sí dije bien lo de arriba? Andando en su misión. ¿Sí vieron eso? Sí. Ok. En tu misión. Lo que aprendemos. Dios no cuenta el tiempo en que tú andas sirviendo otro rey. ¿Ok? O sea, para Dios, si hubo momentos, un tiempo en tu vida que no anduviste bien con Dios, te apartaste y todo, eso no cuenta para Él, ¿verdad? Número 2, la ilustración, el reloj registrador de tu trabajo. O sea, nada más cuenta el tiempo que estás en el trabajo y se vuelve a parar, ¿verdad? Por así decirlo. Mateo 20, 1, 16 es la parábola de los obreros de la viña, y ahí cuenta de en qué momento empezaron a trabajar en la viña, y eso es lo que les cuenta. Número 4, la palabra clave es equilibrio, ¿sí? Olvídate del pasado, arréglate con Dios y empieza de nuevo. Entonces, la parábola de los obreros de la viña, y luego la palabra clave es equilibrio. Olvídate del pasado, arréglate con Dios y empieza de nuevo. No andes en estado de pánico en cuanto al futuro.
No andes en estado de pánico en cuanto al futuro. Recuerda el ejemplo de Noé, ¿verdad? Que él se mantuvo, ¿verdad? Independientemente de que le dijeron que todo iba a ser destruido, él siguió a Dios y fue salvado. ¿Ok? Entonces, no te preocupes por lo que ya pasó y el tiempo que no anduviste bien con Dios. Ponte las pilas, ¿verdad? Y preocúpate de estar trabajando cuando Él regrese, que ese tiempo sí esté contando. Bueno, podría ser una enseñanza que pudiéramos sacar incluso de esa aparente contradicción. ¿Está claro? Sí. Bien. Este último ejemplo es uno de los más difíciles. ¿Ok? Hay un problema aquí. Voy a leer el problema. Les voy a dar la solución. Algunas diferentes soluciones que se han propuesto. Pero este es uno de los más difíciles, por eso se incluyó aquí. Pero es importante que lo veamos, así que voy para allá. El problema es 2 de Crónicas 22:2. 2 de Crónicas 22:2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. ¿Cuántos años tenía Ocosías cuando empezó a reinar? 42 años. ¿Ok? Según de Crónicas 22:2 dice que Ocosías comenzó a reinar de edad de 42 años. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ahora, Segunda de Reyes cuenta la misma historia. Segunda de Reyes 8:26. Segunda de Reyes 8:26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Charros. ¿Qué pasó aquí, Citlali? No, pues sabe. Uno dice que empezó a reinar de 42, otro dice que empezó a reinar de 22. No puedes pensar que es otro Ocosías, porque es el Ocosías que su madre era Atalía, que era hija de Omri, rey de Israel, que reinó solamente un año. Es el mismo personaje. ¿Ok? Pero uno dice que tenía 42 y otro dice que tenía 22 años cuando comenzó a reinar. ¿Cuál es? Pero eso es relevante, Sergio, pues no, ¿verdad? No es relevante, pero estamos diciendo que la Biblia, la inerrancia de la Biblia es lo que estaríamos... Sí, se contradice entonces, pero yo creo que hay que tomar en cuenta que, como mencionaste tú, pues la época que vivieron y no tenían la certeza de los tiempos o lo que platicaron o lo que sabían y era lo que decían, Bueno, ¿no? entre cristianos pues suena bien y tienes razón, pero si estás con alguien que no cree que la Biblia es la palabra de Dios y te muestra este versículo, Sí, todo te cuestiona. te vas a meter en un Te problema. quiere demostrar a como de lugar que no. Que hay un error en la Biblia. ¿Okay? Sí. Ahora, ¿cuál es? ¿22 o 42? Número 3. También Segunda de Crónicas 21:20. Segunda de Crónicas, vamos a regresar ahí. 21:20. Es, 21:20. dice, cuando comenzó... Te voy a leer un poquito antes. Entonces, desde el 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad
muriendo así de enfermedad muy penosa, yo creo una hernia, ¿no? Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Órale. Los habitantes de Jerusalén, capítulo 22, versículo 1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. No sé si te diste cuenta, pero dice que cuando el papá comenzó a reinar, era de 32 años. Ujú. Reinó en Jerusalén 8 años y murió. ¿De 46? Ajá. 32 años y 8 son 40, ¿no? 30. Ah, 32 y 8. ando mal Como en las comenzó a reinar, matemáticas. era de 32 y reinó 8 y murió, o sea, murió de 40. 8:40, exacto. Murió de 40. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo. Pero Ujú. el versículo 2 dice que cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. O sea, que era 2 años más grande que su papá, ¿no? O sea, O sea, no solamente tiene el problema de la edad, de un libro a otro, sino dice que su papá tenía 2 años menos que el hijo. claro. Vamos a nuestras notas. El próximo versículo, 2 Crónicas 22:2, dice que Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar. Dice que su hijo. Que su hijo menor, Ocosías, reinó en su lugar. El próximo versículo, 2 Crónicas 22:2, dice que Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar. Esto hace que Ocosías, el hijo de Joram, tenía 2 años de edad más que su padre. Obviamente eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, déjame decirte algunas soluciones que se han propuesto. Esta situación de Joram, Ocosías, Atalía, su mamá, la historia de los reyes de Israel y de Judá, justo en este momento que están sucediendo estas cosas, hay mucha confusión en el pueblo. ¿Ok? Te voy a decir algunas soluciones. Las reglas primero. Las reglas. Letra A, duda. Otra vez, otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. ¿Ok? Alguna solución va a tener. ¿Ok? Letra B, compara. Letra B, compara. ¿Ok? La Biblia no es de interpretación privada y tendríamos que ir a estudiar la vida de Joram, la vida de Ocosías, la vida de Atalía, su mamá, con quiénes se casaron, quiénes eran hijos de quién. Está escrito en 2 libros, en Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas. ¿Ok? La Biblia no es de interpretación privada. Letra C, un solo versículo. ¿Ok? Nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje. Entonces, primero, no estamos hablando aquí de doctrina, algo importante, como decía Roxana, pero aún así parece ser un error en alguno de los 2 versículos y solo ahí. El problema es la edad de Ocosías. ¿Ok? Ahora, si es un solo versículo y no hay, o sea, más historia alrededor que nos confirme que tenía 42 o que tenía 22, no hay más historia, hay un solo versículo que tiene aparentemente el error, pues no voy a basar algo en un solo versículo. ¿Ok? Número 2, los hechos bíblicos, ¿verdad? Esta es una de las soluciones. Un hombre podía ser ungido rey
antes de tomar su reino, como le pasó a Saúl, le pasó a David, ¿verdad? También a Saúl, en letra A, Saúl, ungido en 1 Samuel 10:1, y empezó a reinar en 1 Samuel 11:15, varios años después. Uno podía ser nombrado rey, pero todavía no reinar. Esa pudiera ser una posible solución. Pasó con Saúl, pasó con David, ungido en 1 Samuel 16:13, y todavía pasaron como 12, 13 años hasta que le hicieron rey. Reinó en 2 Samuel 2:4. Y pudiera ser esa la situación, ¿verdad? Algunas que empezó a reinar. Uno dice que empezó a reinar a los 22 y nada más a esa edad fue ungido como rey y empezó a reinar hasta los 42. Y el otro está diciendo específicamente que reinó hasta los 42. Pudiera ser. Otros hechos. El problema aquí es la madre de Ocosías. Y yo creo que es más por ahí. La madre de Ocosías reinó con él, según 2 Crónicas 22:2 y 10:12. Si tú lees la historia, Atalía, la madre de Ocosías, era hija de Jezabel. ¿Tú te acuerdas de Jezabel? Jezabel era lo peor. Y bueno, esta es su hija, Atalía, la madre de Ocosías. Entonces Atalía traía también la onda así como su mamá, ¿verdad? Ella quería tomar el reino y ser rey, reina de Jerusalén, de Judea, perdón, y de Israel, de los dos reinos, del norte y del sur. Entonces, el problema parece ser Atalía. La madre de Ocosías reinó con él en 2 Crónicas 22:2 y 10:12. Si tú escuchaste, mataron a todos los hijos y solo se salvó Ocosías. Entonces, pudiera ser que empezó a reinar realmente muy pequeño y su mamá lo acompañó a los 22 años. Ocosías también pudiera ser que era sobrino de Acab, según 2 de Reyes 8:26, 16, 28 al 30, que Ocosías era sobrino de Acab. Aquí el problema es, ya no sé si os estoy confundiendo mucho, pero aquí la cuestión es que en ese punto de la historia de los dos reinos hay dos Jotam, hay dos Ocosías en la historia y hay una madre de todos que es Atalía. Entonces, sí pudiera haber sido una confusión en la historia que se está contando. Porque tanto en un reino como en otro son dos reyes diferentes que se llaman igual. Tienen hijos que se llaman igual o Ocosías. ¿Ok? Y ambos tienen relación con Atalía. Con Atalía. Reina de ambos reinos. ¿Ok? Entonces, pudiera ser la respuesta. Vamos allá a la respuesta ya para terminar. Ocosías fue ungido a la edad de 22 años con base en su matrimonio y relación familiar y reinó a la edad de 42. Esa pudiera ser una solución. Letra B. En cuanto al problema de que Ocosías tenía 2 años de edad más que su padre Joram, bueno, una es que no haya sido hijo de un Joram, sino del otro Joram. Un hijo en la Biblia es cualquier descendiente masculino. Un hijo en la Biblia es cualquier descendiente masculino. Tú puedes ver en Mateo 1:1, donde está la genealogía de Jesús. Hay algunos que no son directamente hijos, pero se mencionan como hijos en esa genealogía. O en 1 Reyes 15:11. 1 Reyes 15:11. Y aquí me perdí. 156. Un padre es cualquier antepasado masculino ya. Un hijo también puede ser, ¿sí? Sí, 2. Un padre es cualquier antepasado masculino. Un hijo era, pero ahora un padre. Un padre es cualquier antepasado masculino también, lo vemos en algunas genealogías. En Salmo 78:8 y 2 de Samuel 9:7. ¿Sí? Sí. Un padre. Número 3. Un hijo también puede ser un yerno, como en 1 Samuel 24:16 o en Lucas 3:23 o Mateo 1:16. Pueden ir a buscarlos terminando aquí.
pero era su yerno y él lo llama también su hijo, y pudiera haber sido el caso. No realmente era su hijo de sangre, sino a lo mejor alguien que vivía con él. Un hijastro, letra B, un hijastro, como en Lucas 3:23, Lucas 2:41 y Mateo 13:56. Entonces, aunque le dice que era su hijo, a lo mejor realmente no era su hijo en sangre y pudiera ser también. Otra respuesta es que Ocosías era el yerno de Joram a través de ese matrimonio con Atalía. A través de su matrimonio. A través de su matrimonio. Es difícil saberlo. O letra B, en 2 de Crónicas 22:9, era el hijo literal de otra persona que se llama Josafat y que tenía un hijo igual que se llamaba Ocosías. Es que los hebreos pues les repetían los nombres, ¿verdad? Y así como nosotros hay un chorro de Marías y un chorro de Lupitas y un chorro de José y no tenían apellidos más que hijo de fulanito, hijo de sutanito. Era común que a veces no supieras a quién se están refiriendo. ¿Ok? Yo te voy a dar una solución más que no está en nuestras notas. Pero cuando tú lees acerca de esta confusión de los 22 y 42 años para reinar, se explica también que pudo haber sido un error del copista. O sea, del original se hacían las copias y del original se hacían copias a mano. Pudo haber sido simplemente, y ahí se arregla todo, pero es más difícil aceptar un error que esté en tu Biblia de esa manera, de que alguien copió mal y que en lugar de poner 22, puso 42. Y la verdad es que puede ser. Y que alguien simplemente al hacer una de las copias puso 42 en lugar de 22 y de ahí se desata todo el problema. Ok, eso dicen algunos eruditos, no lo digo yo nada más. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, Dios sabe cómo registrar genealogías. ¿Ok? Dejémoselo a Él. Número 2, Él ha protegido el linaje real desde Adán. ¿Ok? ¿Ha protegido el qué, perdón? El linaje real. El linaje real. Desde Adán. Mateo 1, del 1 al 17, es la única genealogía exacta, precisa en existencia. Y aunque está ahí la genealogía, si tú vas y buscas con la genealogía en la mano en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hace saltos generacionales. ¿Okay? Y es por lo mismo, por estas inconsistencias. Sí, pero es una cuestión judía, hebrea. Ellos, ¿verdad? A veces, pues es mi padre y no realmente era su padre, era su abuelo, su tatarabuelo, ¿verdad? Ellos decían mi padre Abraham y pues cuántas generaciones habían ya pasado. Pero llamaban padre no simplemente a alguien de sangre, su papá de sangre, sino a alguien de la familia que se respetaba mucho. Son cuestiones culturales, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero este es difícil. Este es difícil. Ok. Una palabra de advertencia. Ok. Vamos a terminar aquí. Primero, no te vayas a los extremos por los argumentos intelectuales. No te vayas a los extremos por los argumentos intelectuales. Hay dos ejemplos ahí, Tito 3, 8, 11, Proverbios 23, 9, que les pediría que fueran a leer. Número 3. Hemos enseñado esta parte para mostrar a los estudiantes con corazones sinceros cómo funcionan las reglas del estudio bíblico y cómo encontrar verdades ocultas. ¿Ok? Número 4. Esto no se debe hacer para argumentar o literalmente estar peleando con los escépticos, o sea, los que no creen en Dios o en la Biblia. ¿Ok? No te enseñamos esto para que ahorita me voy a ir a pelear con un testigo de Jehová. Mañana que me vengan a tocar.
pero hay muchísimas más, ¿verdad? Muchísimos ejemplos que podríamos poner más. Simplemente queríamos mostrarte cómo usar las reglas del estudio bíblico para resolver aparentes contradicciones. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No. ¿No? No, Luis Francisco, ¿tienes algo ahorita? Citlali, ¿todo bien contigo? Sí. Ok. Iván, Yolita, No hay ninguna duda. Muy entendible. ok. A Brandon, Igual todo lo entendí muy bien. todo bien. Ok. Ascona, Todo bien. todo bien. Sí. Ok. Quisiera que termináramos esta parte. Les voy a mandar la siguiente ahora para la siguiente semana. También igual de interesante. Y les pediría simplemente que vayan resolviendo las partes que no vimos, que lean los versículos, que vuelvan a repasar. Es importante. ¿Ok? ok. Bien. Vamos a orar entonces para terminar. Vamos a cerrar aquí. ¿Puedes, Luis Francisco, orar para terminar? Señor, pues te damos gracias porque a pesar de estas circunstancias, tú nos tienes también, nos tienes cuidados, nos tienes pues bien sustentados. Te agradecemos por esto, Señor, y también porque nos pones la manera, ¿verdad?, adecuada para poder continuar con este discipulado, con esta enseñanza. Y la disposición de Sergio también la agradecemos, ya a pesar del trabajo que tiene y las preocupaciones de su trabajo, pues él se da el tiempo de poder continuar con esta enseñanza, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por el sustento. Gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en lo futuro pues sigas siendo de esta manera y te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues cuídense mucho. Dios les bendiga. No he subido los videos pasados. Voy a subir los dos de la vez pasada y voy a subir este en cuanto terminemos, ¿ok? Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Igualmente. Sí, gracias. Cuídense.